cosa la tecnología que nos permite estar conectados cada noche, entrar en la casa de miles y miles de personas que a esta hora están cenando, están yendo a dormir, están en el living con la familia, mirando televisión. Acabo de apagar, y acá los cameramas lo vieron, acabo de apagar que mi nieto desde Asia me llamó, quería charlar conmigo. Impresionante, que se pueda ver así y que podamos charlar. Le dije, bueno, que mírame en directo, capaz que ahora se conectan y me pueden ver. Los otros días estuve de viaje, usted por supuesto se dio cuenta, y le conté que había tenido una experiencia muy fuerte, quizá la cosa que más me conmovió. Estaba visitando a una familia misionera y llegamos a la ciudad de Melilla. Melilla es un enclave español en Marruecos. El tamaño es de unos 4 o 5 kilómetros de extensión, no más. Hace muchísimos años, cientos de años, un sultán le dijo al militar español, mira, te doy todo el terreno que quieras, tira un tiro con el cañón, a donde llegue el cañón allí va a ser el límite. Y bueno, así fue. Pero el cañón estaba bien preparado, no sé qué, se fue como a 5 o 6 kilómetros la bala y dice, no, para, no, tanto no, tira otra. Bueno, y esa ciudad es una ciudad española, se habla español, se ven canales de España, por otro lado está enfrente, del otro lado del Mediterráneo. Ahora, en este último tiempo, esa ciudad ha cobrado una importancia o una relevancia porque miles de personas del sur del Sahara, particularmente, en el África, usted sabe que el desierto del Sahara es inmenso, está creciendo muchísimo, está convirtiendo zonas que antes eran verdes en desiertos, y la gente allí pierde toda esperanza, los países se están haciendo pedazos, se matan entre ellos, ya casi no hay ley, no hay orden, no hay gobierno. Entonces el sueño de todos es ir a Europa, es el sueño. Para eso tienen que saltar. Se conoce mucho lo de las barcazas estas que se hunden antes de llegar a la isla de Malta, al sur de Italia. Pero en este caso la gente lo que quiere es llegar a la frontera. La frontera entre Melilla y Marruecos son 3 alambres de 6 metros de alto, uno detrás de otro. Habrá 1,5 metros, no creo que llegue a 2 metros, está el del medio y 2 metros después está el otro, y rodean toda esa zona, que es la ciudad de Melilla, y luego está, por supuesto, el mar. Ahora, hay que tener mucho entusiasmo para subir 6 metros de alambre, pasar, bajar, subir otros 6 metros de alambre, bajar, pasar, subir otros 6 metros de alambre, bajar y correr, para que no te agarre la policía. Pero fíjense qué detalle interesante, si la persona pasa y la policía no lo agarra, al otro día esa persona entra en la comisaría de Melilla, comisaría española de Melilla, se presenta, es refugiado. Ahora el gobierno español es responsable de cuidarlo. Lo pone en un lugar de refugio, le da comida, le da ropa, lo cuida. Hay más de 1.000 personas en un lugar para 250, 300, pero hay baños. Así que el sueño de miles es pasar. ¿Dónde está esa gente? Está en una montaña que se llama el Gurugú. Hace 2 semanas yo fui un sábado. Al otro día salió un artículo explicando todo esto en el diario La Nación. Con la gente de la iglesia allí en Melilla,
me invitaron a ir, cruzamos la frontera, vaya, es toda una experiencia cruzar la frontera, entrar en Marruecos. Fuimos a los supermercados de la zona, compramos comida y le llevamos a esta gente que está allí con la única esperanza de poder saltar ese cerco, que no lo agarre la policía, presentarse en la comisaría y que de esa manera pueda entrar a España y empezar una nueva vida. A esa gente, muchos de ellos cristianos, me los encontré y les dije si podían cantar una canción. Y con un aparato parecido a este, grabé esto que vamos a ver ahora. Allí se van a ver 3 autos, son los autos que nos llevaron, gente de Melilla que se compadece de esta gente y le lleva comida, pañales, todo lo que puedan para ayudarlos a vivir. Si usted los ve, no se los ve tan mal. Me sorprende ver niños, van apareciendo debajo de los árboles gente en un bosque, la montaña Gurugú, y ellos empezaron a cantar, porque yo les había hablado, les hablé en inglés, y el único que podía traducir allí era yo en ese momento, así que pude charlar con ellos. Se van encontrando, se conocen, y están esperando ir y saltar esa cerca. No tengo la menor idea cómo podría hacerlo una mujer y cómo podrían hacerlo los niños. No sé. Y ahí están cantando, alabando al Señor. Mire que esa chica tan hermosa que es. Y todo esto son canciones cristianas que ellos aprendieron en su tierra. Ay, emocionante porque mi señora se puso a llorar, no se la ve allí, con un negrito en brazos. No tienen nada. Cantaban con una alegría. A veces hay cristianos en la iglesia que tienen todo y no son capaces de cantar con alegría. No les sale nada. Esta gente no tiene nada. ¿Y qué se puede hacer? Uno pregunta. Y muy poco, porque si el gobierno español abriera la frontera y decía, vengan, en una hora tiene 1 millón de personas. Porque no solamente quieren entrar esto, quieren entrar todo lo del norte de Marruecos, que el sueño de ellos es poder ir a España. Es muy difícil. Sí. Y lo que hace la iglesia los ayuda, y si pueden saltar, saltan. Hay unos videos muy interesantes, no pudimos bajarlos, pero se ve cuando toman la decisión de ir, van 500. Entonces, vos ves 500 personas subiendo y bajando y subiendo y bajando y subiendo. ¿Por qué piensan? 500, 30, 40, 50, 100 pasan. Y están. Me emocionó, me conmovió, y uno dice, tenemos tantas cosas y nos quejamos, somos tan afortunados y vivimos llorando todo el tiempo, que cuando uno ve a esa gente agradecidos porque les llevamos cosas y me emocionó. Te digo que, por supuesto, estuve en otros lugares maravillosos con gente hermosa, pero este es este viaje el recuerdo que más me queda. Bueno, espero que les haya gustado. Mi invitado en esta noche es el pastor Roberto Paso, viejo amigo. ¿Qué decís, Roberto? Un gusto grande, gracias por invitarme.
Juan Pablo. Vos sabés que cada tanto te invitamos para que nos vengas Gracias. a traer toda tu sabiduría Gracias. de paisano. De paisano, así es. Porque con ese apellido Paso nadie cree que vos sos No, judío. no, si se fuera Pasowski, todavía, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo soy judío por parte de madre. Ujú. Vos bien sabés que, digamos, para la ley rabínica, uno es judío por haber nacido de una madre judía. Donde mi madre era judía, mi padre no. Paso italiano. Ajá. ¿Qué le pasó a tu mamá cuando se casó con un italiano en Mira, la familia? Sí, directamente murió para la familia judía. Eran dos hermanas, mi mamá y su hermana. Y yo recuerdo que mi abuela venía, nosotros vivíamos en un conventillo, en el barrio de Chacarita, y se sentaba en el medio del patio el conventillo, y la otra hermana se había casado con un judío pudiente, y venía con su... el judío generalmente es muy ostentoso, con sus alhajas, con su tapado de piel y todo, la tía Fanny. Y mi abuela, recuerdo que me decía, aunque mi abuela vivía muy humildemente, era lavandera, pero mi abuela le decía a mi mamá, te hubieses casado con uno de los muestros, hablaba en ladino, ¿no? Los sefarditas, el español antiguo, ¿no? El ladino. Te hubieses casado con uno de los muestros, estarías como Fanny. Mira qué bien que está Fanny. Mm. Ay, estrellica, estrellica. Estrella se llamaba mi mamá. Y lo interesante en cuanto a la... Pero por lo que vos dijiste que ella murió para la familia, pero no para la madre. No, para la madre no. No. Pero mi abuela era una mujer muy, muy, muy buena, muy buena. Se ve que en algún momento tuvo alguna relación con evangélicos, porque cuando yo nací de nuevo en una iglesia evangélica en el barrio de Chacarita, fui a mi abuela judía y le dije, abuela, vos sabés que, abuela Esther, doña Esther, vos sabés que tengo al Mesías en mi corazón y es Jesús. Ay, gente buena. Nada más me dijo. Mirá vos. Y sí que tuvo alguna relación, pero... Ahora, eso que cortaron la relación con ustedes, con tu mamá, por supuesto con tu papá, hizo que no vivieras las costumbres judías, las fiestas, las ceremonias, el bar bizá, que de las Bar 12 mitzvah. ¿Cómo es? Bar mitzvah, Bar hijo de la mitzvah. ley. Sí, que seguramente eso no lo experimentaste vos. Sí, pero ¿sabés qué pasó? Mira, mi padre era afecto a la bebida, una vida muy disipada. Entonces éramos 5 hermanos. Y nos decía mi padre, si ustedes se quedan en casa se mueren de hambre, ¿no? Entonces nos distribuía entre los parientes. Y providencialmente yo fui a parar a la casa de mis abuelos judíos, en Villa Crespo, en Velasco y Tames. Y fue ahí donde aprendí las festividades judías, el Bar Mitzvah, Yom Kippur, Rosh Hashanah, bueno, todas las festividades, el encendido de las velas y la sinagoga. Y, la otra abuela italiana, así que los que fueron por otro lado no digamos, no captaron, no se asimilaron con la cultura judía, ¿no? Entonces, qué paradójico, ¿no? Y qué bíblico, que después de tantos años llegué a ser misionero a los judíos, 20 años, ¿no? Entonces, digamos, este problema en mi familia me ayudó a mí a salir de casa y tener mi seminario para asimilar las enseñanzas judías. Ahí aprendí. ¿Y las viviste, las practicaste? Sí, sí, sí. No, te digo, no rígidamente, no, porque mis abuelos no lo eran tampoco. Pero pude comprender bastante y asimilar bastante de dónde venía, quién era yo, cuáles eran mis descendientes. Pero cuando ibas a la escuela, ¿te presentabas como hijo de italiano o hijo de judío? Hijo de judío.
¿Sí? Me separaban. Cuando había la separación entre, cuando enseñaban religión, Sí, me separaban. sí, sí. A mí también. Sí, sí, como Somos evangélico y judío, ¿no? Sí, a mí me separaban y iba con un compañero mío que era judío. Este, eh, si cuento que era un acto discriminatorio, que me ofendió, que me marcó la vida, miento. Porque todos los pibes nos envidiaban a nosotros. Porque justo era La la hora. clase de moral, ¿no? Sí, no venía el sacerdote católico del barrio. Que, Ajá. dicho ese paso, cuando nos parábamos, nos íbamos con mucho respeto. Yo era una persona que yo conocía, por ser vecino. Y salíamos y justo era la hora, mirá vos, ¿no? Era la hora en que en la escuela, en aquella época, había unas canastitas y el portero ponía unos pancitos y repartía. Esperábamos el recreo ese, el tercero, sería, no sé, Claro. que te daban ese pancito, pero que era el sueño del pibe. Así es, sí, sí. Imagínate que nosotros justo en esa hora previa nos mandaban a ayudarlo al portero a repartir pancitos. Así que ahí ligamos. Todos nos envidiaban por eso. Pero sí, esto sucedió en la época de Perón, no sé antes, cuando empezó la reenseñanza religiosa en las escuelas. Sí, fue el tiempo. En de realidad Perón. no era moral, pero lo daban los Sí. sacerdotes católicos, sí. Sí, sí. La clase le decían la clase moral, Sí. ¿no? De Sí. moralidad. Y cuando fue la pelea de Perón con la Iglesia Católica, se cortó eso. Sí. Y cuando llegaron los militares en el 55, ya nunca más lo volvieron a poner. Y de la fiesta esa de los 12 años, ¿te la hicieron tus abuelos? No, no. Esa fiesta de 13 años. 13 años. Es el Bar Mitzvah. Porque vuelvo a decirte, yo estaba un tiempo y otro tiempo no. No. Entonces mi mamá era apocada, quería quedar bien con los padres de mi papá. Entonces no quisieron hacer eso, ¿no? Por no Pero perdóname, comprometerse. a los 8 días. No, pero después yo me hice la circuncisión. Sí, pero como a un acto de persona Propio, sí, tuyo, sí. sí. Pero no fue como a los niños No, a los 8 no. días. Y bueno, fuiste creciendo allí en el barrio de Chacarita, Villa Crespo, que le digo a la audiencia, Villa Crespo, para los que vivimos en Buenos Aires, los taxistas, que es un barrio de molle. Sí, una Pues colonia de judíos. No sé ahora. Ahora, por ejemplo, yo me acuerdo, seguía en básquet, seguía a Deportivo San Andrés, porque jugaba un jugador que a mí me encantaba, se llamaba el Loco Ibáñez, y lo seguía, íbamos a jugar a Villa Crespo, que tenía un muy buen equipo de básquet. Villa Crespo, sí. Y había Juan B. Justo. Sí, todo molle, ¿no? Y te convertiste como, Roberto? Y yo soy de Atlanta, De Atlanta. de los bohemios, también paisano. Todos ellos. Mira, yo nací de nuevo algo muy interesante. Fui a refaccionar, mi padre tiene una empresita constructora. Entonces, providencialmente fuimos a parar a la iglesia del barrio, que estaba, yo vivía a 2 cuadras y media de la iglesia evangélica. Y entonces necesitaban refaccionar el templo. Y nos invitaron, mi padre no quiso ir, y yo fui. Entonces me di cuenta que era una gente, uno de los problemas que yo tenía desde la niñez es hallar amor, felicidad. Y mi incógnita era, ¿habrá amor, felicidad en este mundo? Y vos sabés que caminaba por las calles de Chacarita, Corrientes, Parque Los Andes y demás. Y entonces mi sed era lo que no había tenido en mi hogar. Mi sed era el cariño, la dignidad, la aceptación, la seguridad, la estabilidad, ¿te das cuenta? Entonces yo vi que era una persona correcta, que irradiaba una
una paz, una luminosidad sin ir al misticismo, ¿no? Que atraía. Así que bueno, terminamos el trabajo, me invitan otra vez a continuar refaccionando el templo allí. Y entonces en esa oportunidad había una guardatemplo, alguien que cuidaba el templo, una casera, doña Juanita de Lupoño, nunca lo voy a olvidar. Pero era campeona, me enseñó a evangelizar, porque venía con la Biblia y los judíos no podemos tocar la Biblia. Cuando vas a una sinagoga, hay adelante en el atrio hay un lavamano, te tenés que lavar las manos para tocar los himnarios, la Sefer Torah, el rollo de la Torah y demás. Entonces te hacen literal lo que dice el salmista David: ¿quién te entrará en tu santuario? El limpio de manos y puro de corazón. ¡Buah! Y yo le decía a doña Juanita, no, tengo la mano sucia, no voy a tocar. Sabía que la Biblia era un libro sagrado. Pero ella era una viva, muy amorosa, nos faltaba el cafecito y una masita y nos trataba muy bien. Así que me señalaba un pasaje bíblico. Roberto, ando mal de la vista. ¿No me leerías un pasaje de la Biblia? ¿No? Viva. Entonces me señalaba: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya está, Juanita. No, me dice Roberto, ¿te diste cuenta lo que dice la Biblia? Que Dios amó al mundo. ¿Y quiénes están en el mundo? Ustedes los judíos y nosotros los gentiles. Quiere decir que la Biblia dice que ama a los judíos. Y era el problema que teníamos los judíos, que nadie nos amaba. Y así, se hacía así. Así que en una oportunidad me di cuenta que ella me estaba evangelizando con la palabra de Dios. Y un día vino a buscarme, terminé el trabajo, vino a buscarme a mi casa, al conventillo. Yo quería zafar, llegué al templo, digo, acá me van a echar, porque a los judíos lo odian, lo rechazan. Y fue el amor que me ganó, mira, el amor. Muchos de los vecinos que estaban allí en el templo, que me conocían, de la familia Paso, me decía: aquí te queríamos ver, Roberto, aquí te queríamos ver, un abrazo, ¿no? Lo que yo esperaba, un rechazo, fue una recepción extraordinaria. Y eso me ganó a mí, no el mensaje, ¿no? Y al otro domingo, yo digo vulgarmente, los perros van donde hay cariño. Y malos seres humanos, hasta el día de hoy, la mayor necesidad es el amor. Y yo fui. Y no sabía mucho de lo que hablaba el pastor, mirá. Pero dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí Cristo las hace todas nuevas. Y eso es lo que yo quería. No rechazaba mi vieja vida. Yo quería una vida nueva. Y entendí que el Espíritu Santo de Dios me llevó adelante al altar y ahí entregué. Nací de nuevo, entregué mi vida al Señor eso fue en junio de 1954. Sabé que el 15 de diciembre cumplo 50 años de ser ordenado al pastorado. 50. Bueno, lo celebramos. Amén. Bueno, con nosotros está el pastor Roberto Paso. Vamos a hablar de otro tema, pero quería que usted lo conociera, porque tiene uno de esos testimonios conmovedores. No arranca de una familia pudiente, de gente que ha podido viajar, estudiar, no, gente pobre, vivía en conventillo. Y para esa gente también el mismo mensaje es el mismo mensaje que conmueve a los ricos, a los poderosos, a los débiles, a los humildes, el del amor de Dios. Los teléfonos son el 4568-6452, 4568-6667, y para aquellos que quieran mandar un mensaje de texto al celular, allí va a aparecer seguramente en pantalla, esos son los teléfonos. Por supuesto es 011 si usted llama desde el interior,
Pero si llama o manda un mensaje de texto es 11 6041 3585. No habíamos dado los teléfonos y ya Lidia de Capital Federal dice: un fenómeno, la viejita de la iglesia. Bueno, ninguna duda. Porque no se necesita saber mucho, Sí. se necesita tener un corazón dispuesto a compartir, ¿no? Amén. Ahora, fuiste casi 50 años pastor, ¿no? Sí, son 50 años. Sí. Sí. Te quiero que cuentes algo que quizá mucha gente no sabe, que cuando estabas en el seminario bautista, mi papá fue a buscar gente que lo ayude en la cárcel Sí, y te llevaba vos para que practiques a dar sermón en la cárcel. así es, pero qué lindo recuerdo, Juan Pablo, me das. Justamente fui con tu papá, que hacía una obra extraordinaria, una obra carcelaria extraordinaria. Yo recuerdo siempre, al margen de Villa Devoto, la cárcel de Villa Devoto, que tu papá también fue a la unidad penitenciaria número 4 allá en Santa Rosa, La Pampa, donde se convirtió el descuartizador Burgos. Sí, sí. A ver, le voy a contar, perdón, le voy a contar. Burgos fue un hombre, era un hombre muy tímido, muy pasaba totalmente desapercibido, no era un hombre violento para nada, y cometió él dice que fue en una discusión, la chica se golpeó la cabeza y se murió, nunca se supo. Y él había leído un libro, una revista en realidad, en francés, sobre cómo hacer desaparecer el cuerpo descuartizándolo. Y entonces hizo eso. Lo hizo sin mucha ciencia. De golpe empezaron a aparecer partes. Y era toda una novela de los periódicos amarillos siguiendo eso, hasta que llegaron, descubrieron quién era la persona por un arreglo dental, y la relacionaron con él, lo prendieron y le dieron una paliza que lo dejaron sordo, y bueno, fue a la cárcel. Y estando en la cárcel, conoció al Señor por el mensaje que mi papá le hizo llegar. Así es. Y me acuerdo entonces que tu papá nos llevaba a nosotros, en aquel entonces yo era seminarista, estaba internado en el seminario, con otros seminaristas, y llevábamos el armonito y cantábamos. Y había un hermano que tocaba el violín, así que venían los presos. Vicengran, Adolfo Vicengran. Vicengran, Osvaldo Casati. Casati también. Los Así Motesi también iban a veces. Alberto y Osvaldo Motesi. También, claro. Casino. Casino. Grandes músicos. Entonces, me acuerdo que se acercó político, ¿no? Porque una cárcel de políticos también. Y le encantó tanto la reunión que me dijo: cuando salga en libertad, venime a ver que te doy un buen cargo. Era el dirigente de la Alianza. Patricio Kelly. Patricio Kelly. Mirá vos. ¿Y salió? Así que fue una experiencia muy linda. No lo fui a ver, ¿eh? No. Salió, sí, pero no lo fui a ver. Saludos de la familia Amaral y nuestra admiración al pastor Paso como descendiente de judíos. Gracias, muchas gracias. Nos gozamos de ver a nuestro amado padre y abuelo, familia Oviedo Paso de Chaco. Al del Chaco, felicidad. Analía, la psicóloga Analía. Tu hija. Mi nieta mañana recibe el título de psicóloga. Mirá vos, tu nieta. ¿Qué me decís? Yo creo que va a tener hay esperanza para que te pueda curar. Sí, el primer cliente, ya le dije. Sí, ¿no? De la familia Oviedo, un abrazo grandote. Bueno, muchísimas gracias. La vida te llevó a ser pastor y anduviste y trabajaste con el pueblo judío. Sí, y 20 años. Sí, nunca hablamos, porque
Vos sabés que yo sé que hay judíos que ven el programa. Sí. Posiblemente antes de fin de año traigamos al Adrián Hertz, el rabino, que debe ser la persona que más invité de todos estos años. Tipo maravilloso, gentil, respetuoso e inteligente. Tiene 2 doctorados en Harvard, digamos. Pero puede ser que haya personas judías que estén viendo el programa y todos, de alguna manera, estamos relacionados con gente que tiene raíz judía, ¿no es cierto? Y nos cuesta mucho hablarles porque no sabemos bien cómo comunicarles el mensaje. Sí. Vos tuviste 20 años. 20 años. Se supone que aprendiste. Algo aprendí, además tuvimos fundamos un instituto bíblico mesiánico donde preparábamos obreros para testificar a los judíos. El asunto es el lenguaje, el mensaje es el mismo. Mira, por ejemplo, no usamos la palabra convertirse, sino completarse. El judío no se convierte, el judío se completa su fe en Abraham a través del Mesías Yoshua. Entonces, el asunto está en la palabra. Sí, la manera como comunicar. No la terminología que uno usa, ¿no? El asunto es que encontré sorpresivamente que una buena cantidad de judíos son gnósticos, son ateos. Y me tenían que enfrentar con ellos y les decía, lo felicito que usted es ateo. ¿Cómo me puede explicar usted, ¿no?, la existencia del Estado de Israel, nosotros los judíos, sin la intervención sobrenatural de Dios? No, eso no. La verdad digo, hay que tener fe para no creer en Dios. Y un poco reflexionó y otro poco creían. El asunto está en la terminología que uno usa. Ahora, ¿por qué tantos agnósticos entre los judíos? Bueno, una de las cosas es el judío es muy personal en sus creencias. Por lo menos hay 5 a 6 denominaciones judías que todos piensan distintos. Sí. El judío es dado a ser libre pensador. De ahí que vienen tantos psicólogos judíos, ¿no? Y muy discutidor de la fe. Entonces ese es uno de los motivos por el cual hay tantos agnósticos que no creen en nada. La otra es el vaciamiento que hubo en el pueblo de Israel a través de la última guerra mundial y del holocausto, ¿no? Si la pregunta que siempre me hacían los judíos y me hacen, si somos el pueblo elegido, Dios fue injusto con nosotros. ¿Cómo permitió que murieran 6 millones de judíos? ¿No? Si somos el pueblo elegido por Dios. Ese es uno de los interrogantes grandes, ¿no? Y muchas veces yo le decía, no sé. Y usaba ese pasaje en Isaías, ¿no?, que dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, son mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Yo le decía, mira, no sé, pero la mente de Dios es infinita y mi mente es finita. La mente humana nunca puede captar el pensamiento infinito de Dios para comprender todo lo que hizo Dios. Pero Dios es justo, Dios es sabio y Dios es amor. No va a hacer nada a la tonta y a la loca, nada injusto y nada desamorado. No puedo creer ciertas cosas por mi mente finita, pero por la fe creo en Dios. Ahora, la gran pregunta es por qué ellos, o los judíos, no sé si la planteo bien, no se hacen cargo de haber rechazado al Mesías. Es decir, si los judíos hubieran aceptado al Mesías, la historia hubiera sido totalmente diferente para ellos, ¿no es cierto? En general, esto no es algo que la comunidad judía asuma como propio. No,
Pero hay algo, mi querido Juan Pablo, hay algo que aún tenemos que cargar nosotros los evangélicos, cargar con culpa ajena en este caso. Hubieron más de 2000 años de un terrorífico antisemitismo católico, donde en las misas de Semana Santa, aún en Francia, en Europa, ponían un judío en medio de la misa, como parte de la misa, y lo tiraban de un lado a otro y decían, esto lo quisieron ustedes con Jesús, ustedes son los deicidas. Si nosotros somos odiados es porque ustedes dicen que nosotros matamos a Jesús, ¿no? Entonces son 2000 años de predicación y de actitud, hasta que vino Juan XXIII, ¿no? Con el Concilio Vaticano II, que reúne a los teólogos del Vaticano y le dice, ¿realmente los judíos mataron a Jesús? Fue la pregunta. Y los teólogos, después de estudiar, hicieron esta reflexión. De ninguna manera. En primer lugar, la muerte de Jesús fue voluntaria. Él dio su vida y la volvió a tomar. En segundo lugar, no podemos culpar a los judíos de la muerte de Jesús, cuando en la cruz Jesús dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que Dios perdona, no podemos culparle nada a nadie. Y en tercer lugar, todos matamos a Jesús. Todos matamos a Jesús. Entonces, Juan XXIII tuvo un acercamiento muy bueno en el Segundo Concilio Vaticano. Borró un poco el terror de tantos años de antisemitismo católico, ¿no? Analía desde Federación nos manda saludos, dice que mira siempre el programa. Susana de Puerto Madryn, muy lindo el programa. Bersabé de Polvorines, Bersabé, mira vos, tiene un gran recuerdo del pastor Paso desde el día que tomaron la Santa Cena en la iglesia, allí en Polvorines. Le mando un abrazo grande. Muchas gracias. La familia Espíndola del Chaco dice, lo amamos al pastor Paso. Gracias. Muy bueno el programa, Dios los bendiga. Es una bendición escuchar los testimonios. Irma de Maipú, provincia de Buenos Aires. Me conmovió el video que pasó de esta gente allí en el Monte Gurugú, Azucena de Tucumán. Muy bueno el programa. Saúl de Puerto Madryn. Familia Aguilera de Saiz Peña Chaco, mandan muchas bendiciones. Muchísimas gracias a todos los que llaman. Gracias. Hablaste de que hay varios grupos. Sí. Si pudiéramos marcar, uno es el grupo de la gente atea o agnóstica. Sí. ¿No? El otro grupo que es evidente, especialmente cuando uno va a Israel, es el de los ortodoxos. Sí, sí. Los que los hasídicos. Hasídicos. Se dejan crecer el pelo. Hasta no hace mucho no hacían el servicio militar. En general no trabajaban, nadie sabía bien de qué vivían. Ahora los mandan a hacer el servicio militar, parece. Ajá. Cosa que no está mal. Es muy interesante. Estábamos en un hotel allí en Jerusalén y bueno, a la noche, después de cenar, argentinos, no era a dormir a las 9 de la noche. Entonces fuimos a ver qué podíamos hacer al lobby del hotel, un restaurante, no, una cafetería muy linda, estaba todo ocupado. Entonces nos dice el que nos llevaba, dice, no, dice, esto lo sacamos. No, ¿cómo vas a sacar? Había un chico judío rabínico y una chica charlando. Dice, ¿cómo lo vas a sacar? Yo, una falta de... No, estos no consumen. Estos vienen, las citas se hacen en lugares públicos. Y son los primeros acercamientos, se van conociendo los novios, ni se tocan. Así que si el mozo viene y les hace señas, se paran y se van. Y siempre hay un tío, un padre, un hermano mirándolos, leyendo el diario, medio aburrido. Es casi de otro mundo, ¿no? Que se conozcan así, pero es gente muy firme en sus convicciones. No quiero usar la palabra fanático porque me parece que no es una palabra correcta en este caso. Muy firme en sus convicciones. Sí. Y viven
viven las leyes de una manera muy disciplinada, ¿no? Sí, así es, así es. Sí, una de las cosas, mira, Juan Pablo, el hecho de que los judíos no crean en Jesús como el Mesías, mucho se debe a los malos cristianos. Ujú. Lo hemos odiado, lo hemos despreciado, lo hemos marginado y no hemos reconocido nuestras raíces judías que tiene el cristianismo. No hemos tenido comprensión, no hemos tenido la identidad que tenemos que tener con el pueblo de Dios. Tenemos que reconocer, aún los evangélicos, al principio son los católicos, ¿no? Con las cruzadas y demás, pero aún Martín Lutero los echó de Alemania. En Inglaterra, en la diáspora, no les permitían entrar a los judíos en Inglaterra, ¿no? Países cristianos. El único que ganó fue Estados Unidos. Sí, pero hay que tener bien en claro, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial rechazaron a un famoso barco, el San Luis, ¿no es cierto? Que estaba lleno de familias judías que querían entrar a Estados Unidos, lo rechazaron, lo mandaron a Cuba lo rechazó también, volvió el gobierno y aún el pueblo norteamericano también era antijudío, ¿no? Sí, pero él fue más abierto. Después se abrió, Pablo. se abrió de Pearl Harbor, se abrió. Claro, hoy hay 6 millones de judíos en Estados Unidos. Sí, es una potencia económica, ¿no? Yo acepto eso, pero yo no me hago cargo en lo personal. Te digo porque mi mamá nos enseñó a nosotros a amar al pueblo judío, porque ella trabajaba, era hija de italianos, una familia muy pobre, y como mujer una de las cosas que supo aprender a hacer es hacer corbatas. Hacía corbatas. Y las hacía y las fabricaba con una familia judía. Por ejemplo, en vez de decirme estás loco, me decía estás mi chingele. Y otras palabras que yo me acuerdo que mi mamá decía. Y nos enseñaron a amar al pueblo judío. Así que, para cómo, en esto de la escuela que conté, yo tenía compañeros judíos que eran mis amigos. Nunca tuve eso, nunca escuché yo un mensaje al contrario, amor hacia el pueblo judío. Pero hay que reconocer que aún dentro de la iglesia evangélica ha habido discriminación y maltrato. ¿Y vos crees que eso hace que los judíos entonces no escuchen el mensaje? Porque ellos me dicen, son muy frontal el judío, ¿no? Su manera de ser. Dice, ¿cómo querés que yo acepte a Jesús como el Mesías? El Dios de los Goy, dicen ellos. Goy, ¿no? Le llaman Goy a los que no son judíos. Si en nombre de Jesús mataron tanta gente, nos despreciaron, ¿no? Los guetos en Varsovia, en tantos lugares. Sí, pero eso no es cierto, porque Hitler no tenía nada que ver con el cristianismo. Pero, ¿sabes una cosa? La mentalidad judía divide Goy y judío. Ajá. No hay nada que hacer. ¿Te das cuenta? Hitler no es judío, bueno, capaz que... Pero ¿sabes una cosa? Se ha descubierto que la mamá de Hitler era judía. Está sepultada en un cementerio israelita en Australia. Austria, perdón. Mirá vos. Uy. Así que, si la madre era... Hitler era judío. Sí, pero claro. Bueno, entonces échense la culpa entre ustedes. Sí. Familia Aguilera Peña manda muchas bendiciones. Saludos al Pastor Paso. Gracias. Bendiciones desde San Juan. ¿Por qué será que te saluda desde San Juan? Ana y Emilio, pastor, dígale al Pastor Paso que siendo yo católica, me súper ayudaron y dieron mucho amor personas judías. Susana de El Maitén, muy lindo testimonio. Familia Salazar de Chaco, saludos al Pastor Paso. Gracias. El Chaco te conocen ¿por qué? Por tus hijos. Claro, están ahí el pastor César Oviedo, mi yerno, la pastora Liliana, nuestra hija. Están haciendo un ministerio muy grande. ¿Y vos vas cada tanto? Cada todos los años. Claro. Sí. ¿Y en San Juan? Y en San Juan estuve 12 años como pastor. ¿En dónde? En la primera
Iglesia Bautista, de... en la ciudad de San Juan. Estuviste en la época del terremoto, ¿no? El terremoto, De pero Caucete. el terremoto de Caucete. Sí, sí, yo me acuerdo, sí, sí. Sí. Bueno, seguimos con el tema judío. Seguimos, ya casi se nos va el programa. ¿Qué consejo le das a un cristiano que quiere ganar a su amigo, a su compañero de trabajo, su vecino, que es judío? Mira, el judío ha sido tan rechazado, tan odiado, que responde al amor. A veces uno piensa que buscas textos bíblicos, buscas algunas respuestas bíblicas, ¿no? En primer lugar, acercarnos con reconocimiento, con gratitud. Reconocimiento en el sentido de decirle, tenemos mucho de ustedes. Claro. Ustedes nos han legado mucho. Los amamos. Dios nos manda a amar, ¿no? Y la otra es cambiar el lenguaje, ¿no? Entender muy bien que hay palabras que no deben usarse, hay que usar palabras sinónimas que no sean ofensivas, como convertirse. El judío no tiene que dejar de ser judío, el judío tiene que completar su fe en el Mesías. Tiene que convertirse del pecado, del reino de las tinieblas, al reino de Dios, ¿no? Pero no convertido de dejar de ser judío, ¿no? No, el judío no deja de ser judío, sino completa su fe en el Mesías. Ahora, esto a muchos judíos les duele mucho que vos digas esto. Sí, pero ¿sabes una cosa? Muchos comprenden, porque el problema de que el judío no acepte al Mesías es el temor, el terror de dejar de ser judío. Aunque sean ateos. ¿Te das cuenta, no? Y yo le digo a ellos, mira, ¿vos aceptás un ateo, un judío ateo? Un judío que sea ateo, ¿lo aceptás como judío? Claro. Y de la misma manera tiene que aceptar que un judío cree en el más grande de los judíos, a Jesús. Sí, el ateo, por ser ateo, no deja de ser judío. Y el judío, por el hecho de aceptar al Mesías Jesús, no deja de ser judío. Vos viajaste a Israel, ¿no? 3 veces. Sí, y te presentabas como judío. Sí, judío mesiánico, mira. Y que... ¿Sabe una cosa? En Israel hay rabinos solapadamente. Vos habrás conocido al doctor Jaime Puerta. No. No, bueno. Él, un filántropo del judaísmo realmente, ayudó mucho a los judíos. Y él nos dijo que hay rabinos que creen en Jesús como el Mesías, pero están ahí, ¿no? Como Nicodemo, discípulos anónimos. Sí. Lo cierto es que en este último tiempo han llegado muchos a Israel, a vivir a Israel, que vinieron como judíos porque eran cristianos. Sí. De Rusia, por ejemplo, eran judíos, vinieron, cuando llegaron, fueron a buscar una iglesia cristiana, porque yo era cristiano. Y gente negrita de Etiopía. De Etiopía, los falaches. Que Sí, es de Etiopía, sí. fueron, sí, somos judíos, por supuesto, Claro. pero somos cristianos. Y entonces hay muchos grupos y congregaciones en Israel hoy que se reúnen para recordar al Señor Jesús. Mira, Juan Pablo, vos y yo trabajamos juntos muchos años Sí. como misioneros de los judíos. Vos eras de la Junta. No, yo era el Vos que eras te mi jefe. controlaba. Sí. Vos eras mi jefe. Tu jefe, sí. Uno de mis jefes. Así que esa... Pero decime, ese tiempo, esos 20 años, produjo una revolución en el pensamiento judío mesiánico en la iglesia y en el pueblo hebreo. ¿No? ¿Cuánto hemos salido en los diarios judíos? ¿No? Hemos aún tenido atentados de los judíos ortodoxos. Una noche nos hablaron por teléfono y dicen, a ustedes los vamos a matar a todos, ¿no? Porque sí que ha crecido enormemente el movimiento judío mesiánico en el mundo.
Sí. mucho. Gracias a Dios. A ver, déjame que lea. Muy de grande supe de raíces judías, seguramente en ella misma, ¿no? De allí los amé. Soy la única evangélica de mi familia, doctora Mabel. Ajá. Jorgelino Oviedo manda saludos al pastor Paso y siempre lo tiene presente. Sus Gracias. hijas iban juntas a la escuela. Mira, muy lindo el programa. Juanjo Mazota y señora Mabel de Villa Ramallo. Gracias por estar siempre. Cuando podemos, los miramos. Ay, ay, ay. Nosotros estamos siempre, pero ellos nos miran solamente cuando pueden. ¿Vos ¿Cómo Ay, tomás ay, ay. esto? ¿Cómo puede ser? No, bueno, muchísimas gracias que nos mire cada tanto. Algunas veces yo le digo a mi mujer, me pregunta cuando vuelvo, ¿cómo fue el programa? Y si yo estuviera en casa no lo hubiera mirado. Ay, 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 ay. No diga de este programa. No, ¿eh? bueno, Ah, no bueno, sé, bueno, bueno. no sé. Primera cosa, el amor. Sí. El amor. Claro, vos amás a una persona, pero en algún momento vas a tener que decirle algo. ¿Sabes qué decirle? El reconocimiento. La Biblia vino de ustedes. El Mesías era judío. Los apóstoles eran judíos. El primer mártir cristiano fue judío. Les agradecemos. Reconocimiento. No querés decirle, tenés que creer vos en esto. Sino vos como cristiano agradecer la herencia que hemos recibido, ¿no? Vos imagínate, la Biblia no cayó del cielo así los 66 libros. Dios usó a un pueblo nómade, como fue Israel, que cultivó la tradición oral, ¿no? Y legó al pueblo hebreo sus oráculos santos. A través de la revelación bíblica vino a través, ¿no?, de la revelación de la tradición oral de los judíos, que después se escribieron en tablilla de barro, en papiros y otras cosas. Pero la Biblia, Dios la depositó y fue depositaria la revelación divina en el pueblo hebreo. Sí, pero no hay ninguna duda de eso. No, y los judíos abren los ojos así. Cuando uno reconoce eso. Claro. Sí. ¿Sabés qué nos dijo el guía cuando estábamos en Israel? Dice, le digo, pero ¿estudian en la escuela a todos los profetas? Sí, todo. ¿Y estudian a Isaías? Oh, Dice, bueno, no siempre, porque el programa de estudio lo deja para último y generalmente termina el año y no se lee y se estudia Isaías. Hay y él, que era judío, dice, hay una suerte de picardía. Claro, porque la lectura del libro de Isaías, con una mente abierta, por lo menos a un judío lo tiene que hacer pensar. sí, claro. Lo tiene que hacer pensar, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando llega al capítulo 53 y se describe a la obra de Jesús, su muerte, que da su vida y sufre por el pecado de otros, es una descripción 800, Gráfica, 700 sí, sí. años antes precisa, que en general tratan de ignorar, ¿no? Por supuesto, esto es una pregunta que le hago al Sí. rabino cuando viene, y el rabino me dice, no, bueno, posiblemente haya sido un siervo, ¿cómo se llama? Siervo sufriente, quizá hable de él, quizá esté hablando de todo el pueblo de Israel. Generalmente dicen eso. Sí. Pero en ese pasaje dice que no hubo engaño en su boca, ¿no? Y yo le digo, no mintió ni hubo engaño en su boca. Digo, ¿cuándo el pueblo hebreo no mintió y no hubo engaño en su boca? Porque lo que responde el pueblo hebreo es que Isaías 53 está refiriéndose Isaías a los sufrimientos del pueblo de Israel, Sí. ¿no? Entonces yo le digo, ¿cuándo? Si los profetas se desgañotaron diciendo
que mintieron, que engañaron. No, pero es claro eso. Imagino que usaste mucho cuando hablaste a los judíos este capítulo. Félix Olaya saluda al pastor Paso, le manda un abrazo grande, le da mucha alegría volverlo a ver después de tanto tiempo de no tener noticias de él. Olaya, no sé si te acuerdas. Sí, lo recuerdo muy bien, muy buen organista. No me digas. De Mendoza. Dios lo bendiga porque el programa me cultiva todos los días. Bueno, quizá algo más. Amor, reconocimiento y qué más. Amor, reconocimiento. Pablo le responde a aquellos que le preguntaban cómo puede ser que viendo las Escrituras no puedan ver las 300 profecías claras hasta que Jesús iba a ser vendido por 30 monedas de plata por Judas, y no pueden creer con lo que ven. Y Pablo le dice, porque tienen una venda en sus ojos, ¿no? Hace una referencia cuando Moisés bajó del monte Sinaí, tú cubrí su cara por la gloria de Dios. Entonces, una de las cosas que yo hacía mientras yo estaba hablando con una persona judía era apuntar directamente al velo. Y oraba, Señor, en mi interior oraba, Señor, quítale la venda, quítale la venda. No hay nada que hacer. No hay evangelismo de ninguna etnia, de ninguna clase, sin el convencimiento del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es que quita la vela a los judíos. Gracias, Roberto, por venir. Un gusto. Creo que ha sido muy, muy rico el diálogo en esta noche. Si usted tiene un amigo judío, tiene aquí 3 cosas bien claras. Amarlo, reconocerle como miembro del pueblo que nos dio a Jesús y orar permanentemente. Señor, quítale el velo para que la luz pueda resplandecer en su corazón. Bueno, terminamos la semana del regreso. Vamos a poner algunos programas grabados también la semana que viene, pero seguimos aquí, como cada noche, en la puerta abierta, esperando que usted nos acompañe. Asegúrese de ir con toda su familia a un lugar en este fin de semana, a un lugar donde enseñen la palabra de Dios. Que Dios le bendiga. Hasta el lunes.